para esta semana no vamos a hablar propiamente de un estreno, sino que vamos a agarrar lo que sucedió en el Festival de Cine de Cannes, que terminó la semana pasada, y en donde se volvieron a presentar 3 películas mexicanas, que son ya clásicos dentro de la sección clásicos de Cannes, que propiamente son 3 películas del director Luis Buñuel, director español, que muchos conocemos bastante bien. Y de estas películas fueron Los Olvidados, Nazarín y La Edad de Oro. Vamos a hablar propiamente de Los Olvidados y así vamos a darle la bienvenida a la nueva sección en Contrarréplica, que es clásicos en encuadre cinéfilo, donde vamos a hablar propiamente de clásicos nacionales e internacionales, y creo que es un buen pretexto para agarrar Los Olvidados de Luis Buñuel. Pero propiamente antes de entrar a la crítica o a la recomendación de Los Olvidados, me gustaría hablar un poco de una película que se estrenó 2 años antes de Los Olvidados, que fue Nosotros los Pobres en 1948. Esta película encumbró a todos los personajes y a los actores que salen en esa película, como lo es Pedro Infante. Pero es bien interesante lo que sucedió con este estreno, que llenó las salas. La crítica y el público la amaron por igual, considerando que era una muy buena representación de los barrios pobres mexicanos, y recordando que Ismael Rodríguez, el director, antes de comenzar la película proyectaba un epílogo, unas palabras, diciendo que, o siendo muy propio con la gente humilde, diciendo que el único pecado que habían cometido era haber nacido pobres, y para ellos va esta película, decía. No es que sea una mala película y no es que sea una mala trilogía. La de Pepe el Toro es una de las primeras trilogías dentro del cine nacional, pero no retrataba una realidad social, era una realidad bastante edulcorada, y pareciera de alguna forma que Luis Buñuel en 1950 lo que hace es hacer una contestación directa a esta película, diciendo que no es ningún pecado ser pobre, y que el hecho de que seamos pobres no quiere decir que seamos buenos por antonomasia, o viceversa, o que seamos malos. Esto es una contestación directa desde mi punto de vista, y viene mucho a juego ahora con esa famosa frase del pueblo bueno, que pues no siempre es tan bueno, y no por ser pobres ya lo somos, ni tampoco la gente que tenga dinero es mala propiamente, como se intentó retratar en esa trilogía. ¿De qué va la película de Luis Buñuel, Los Olvidados? Nos va a presentar a El Jaibo, un joven que viene escapando de la correccional por un crimen que sí cometió, y regresa a su barrio buscando el cobijo de su palomilla, de su banda, pero también buscando venganza. Se junta mucho con un joven que es Pedro, un joven del propio barrio que busca desesperadamente la aceptación y el amor de su madre. Es interesante lo que sucede con este joven y la relación con la mamá, que de alguna forma encuentran la venganza, pero también encuentran, pues, la violencia genera violencia. Entonces entre ellos dos van a hacer una amistad más forzada, por así decirlo. Tienen que callar lo que acaban de hacer, porque al final de cuentas los dos están implicados, y esto va a devenir en muchísimas cosas, entre problemas con la policía, problemas con la familia, problemas con el propio barrio. La película es un ejercicio visual muy interesante, es una película muy bien hecha, no podemos criticarle muchísimo a la película de Buñuel, y la verdad es que desde mi punto de vista es mucho más actual que otras películas. Creo que vale la pena darle otra revisión, creo que vale la pena analizarla de nueva cuenta, ambos finales. Recordemos que la película tiene 2 finales, uno que se encontró hace unos años y se volvió a lanzar la película con una reedición de este final, que para muchos no les gusta, y en efecto es un poquito maniqueísta el final. El final original es tremendamente cruel, y seguramente es por ello que le gana la Palma de Oro en Cannes en 1950 a Buñuel. La restauración de estas 3 películas, de Nazarín, La Edad de Oro y Los Olvidados, se llevó a cabo por Fundación Televisa, por la Cineteca Nacional, por la Filmoteca de la UNAM, y también por la fundación del director Martin Scorsese, que se encarga de realizar este tipo de restauraciones de películas que él considera que son patrimonio de la humanidad. Y sucedió lo mismo el año pasado con la película Enamorada del Indio Fernández, que cuando se trajo aquí y se presentó fue un trabajo excepcional de restauración. Así que valdría de la pena darle una vuelta de nuevo a Los Olvidados. Hay que cazarla cuando venga aquí de nuevo a México. Seguramente va a estar en alguna muestra o en algún festival, y si no están las 2 versiones en YouTube, se pueden encontrar en formato casero.
es una película sobre la niñez perdida, sobre la niñez rota, y creo que por ahí podemos agarrarla, no solamente como una película más del surrealista que fue Luis Buñuel. Creo que es una representación de un México tremendamente quebrado que era y que sigue siendo. Por eso es que la película no había generado muy buena crítica en México. La genera después de que gana la Palma de Oro y que nos vienen a decir de alguna forma que la película es buena, porque no había sido muy bien aceptada por la comunidad ni cinéfila, ni la crítica, ni la propia comunidad de gente que pagaba por ver películas. No estaban muy de acuerdo con lo que se representaba, pero la verdad es que es una película que retrataba una realidad bastante macabra y bastante molesta. Así que así le damos la bienvenida a esta nueva sección en Encuadre Cinéfilo. Espero que sea de su agrado. Y les recuerdo que mi crítica escrita la pueden encontrar en Portal de Contrarréplica. Esta semana vamos a hablar de una película que va a ser la delicia de los amantes del cine de animación japonés, que es Me quiero comer tu páncreas, una película interesante, un poco fallida también, que es un melodrama juvenil. Y dentro de la propia crítica pues entramos en lo que es las fallas y lo bueno que llega a tener esta película. Así que yo me despido por esta semana. Les recuerdo que cada semana estamos hablando de cine, así que nos vemos y nos leemos la siguiente semana. Hasta luego.